Bien, a partir de este momento ya estamos grabando y les voy a compartir la pantalla. ¿Estamos todos viendo la pantalla? Sí, Bien. Sí, Entonces, nosotros hasta acá recuerdan, habíamos hecho en las dos primeras unidades, habíamos aprendido cuál era la mejor metodología para recopilar datos estadísticos, dependiendo del tamaño de la muestra, del ejemplo de aplicación que estábamos estudiando. Habíamos aprendido lo que eran los distintos tipos de variable, cuándo trabajar con casos de variables discreta, cuándo continua, cuándo podíamos trabajar con una variable única o un único valor de variable para hacer un muestreo de datos y cuándo necesitábamos intervalos, porque era tal la cantidad de datos que era necesario utilizar intervalos. Habíamos aprendido a armar esas tablas, ¿sí? En los casos de eh, variables discretas o variables únicas, y habíamos aprendido también a armarlos cuando necesitábamos intervalos. Es decir, había toda una metodología para saber cómo se armaba el intervalo, cómo determinar la cantidad de intervalos, ¿sí? Qué teníamos que hacer para que todos los datos estuviesen incluidos. Y después, luego, sacábamos los distintos datos, las distintas herramientas que nos iban a proporcionar la información de esa distribución, que eran la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, los acumulados de las mismas, ¿sí? Ahora bien, la última parte, digamos, de la parte de estadística es empezar a conocer algunos datos todavía más precisos de ese conjunto de datos. Esto que nos va a permitir que nosotros podamos comparar un grupo de datos con otro, ¿sí? Si tenemos previamente formadas estas tablas que les mencionaba anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase virtual de hoy? Y posiblemente nos lleve algo de tiempo el miércoles en presencial o ya meternos en los ejercicios. Vamos a hacer una introducción al tema, ¿sí? Y después vamos a ver lo que se llaman medidas de posición, ¿sí? Que en este caso las tres que vamos a estudiar son las denominadas media o promedio, ¿sí? Media o promedio, mediana o moda. ¿Alguien tiene una somera idea de qué estamos hablando con estas tres medidas de posición? ah, la media era eh, un número o sea, sumar los números de datos y Mm. dividido por la cantidad de números que hay. O sea, si hay tres números, esos tres no sumás y lo divides por tres. Exactamente, si ese es un promedio, ese ejemplo que estás dando es la forma de calcular para una serie simple, ¿sí? Cuando ya tenés una tabla, la cosa se complica un poquito más. Pero como vos bien Sí. decís, Pablo, cuando tenés una serie simple, sumás los datos y lo dividís por n, que en este caso es el tamaño de la muestra o la cantidad. Eso es Ujú, correcto. Y lo que te da es un valor promedio, ¿sí? ujú, Nada más y nada menos que eso. Si yo tengo tres personas que tienen 4, 5 y 6 años y quiero saber cuál es el promedio de edad de esas tres personas, sumo 4 más 5 9 más 6 15, dividido 3 5. Entonces el promedio me da 5. ¿Está? Nosotros lo que sí. vamos a aprender, en este caso, es que vamos a obtener, o en esta primera instancia, podemos obtener el mismo valor de promedio para un conjunto de datos, y asimismo vamos a ir viendo que esos datos no van a poder ser que ese conjunto de datos, perdón, no van a ser del mismo calibre, o no lo vamos a poder analizar de la misma forma. Porque fíjense, y antes de meternos en la introducción, si yo digo, este conjunto de tres personas que tienen 4, 5 y 6 años, ¿sí? Yo quiero saber el promedio de edad, el promedio me da 5, ¿estamos de acuerdo? 4 más 5 9 más 6 15 dividido 3 5, ¿sí? Ujú, Ahora, si yo digo que tengo tres personas y esas personas tienen 1, 4 y 10 años, ¿sí? 1, 4 y 10 años, el promedio ujú, también me va a dar 5, porque 1 más 4 sí, 5 más 10 15 dividido 3 5. ¿Me siguen? sí, Pero el sí, conjunto de datos es totalmente diferente, totalmente diferente.
el primero de los conjuntos de las tres personas están bien agrupaditas cerca de la media, porque la media me dio 5 y tengo como dato mínimo un 4 y como dato máximo un 6. En cambio, el segundo conjunto tenemos un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 10. Entonces tenemos una diferencia muy grande entre los datos con respecto a la media. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo en esta parte del programa de la materia. Pablo, ¿te animás por favor a leer lo que está en pantalla? Eh, bueno, introducción. Una vez reducidos los datos de una muestra a una forma compacta, comprensible y comunicable por medio de la distribución de frecuencias, se hace necesario también obtener medidas descriptivas Te corto un en segundo ahí. forma. Hasta donde dice, reducido los datos de una muestra de una forma compacta, comprensible y comunicable por medio de la distribución de frecuencias, es lo que vinieron haciendo hasta ahora. Es decir, armar una tabla muestral. ¿Sí? Armar una tabla con las frecuencias, con las absolutas, con las acumuladas. ¿Ah? Esa es la primera parte. Continúa, por favor. Para obtener medidas descriptivas en forma de números, que permitan analizar mejor varias propiedades de un conjunto de datos que se investigan. Ujú. Si estas medidas de resumen se calculan con Pablo, ¿estamos teniendo algún problema con el micrófono o no sé con qué? Fíjate. Pablo, Camila, ¿me escuchan? No, se me fue. Eric, ¿estás? Che, No, Pablo, no, no se te escucha nada. Vamos a dejar que lea. Si poneme en el chat si vos estás escuchando. No, no, no se escucha nada, Pablo, absolutamente nada. ¿Vos nos estás escuchando bien a nosotros, silencio. Pablo? Bueno, poneme en el chat si por lo menos nos podés escuchar. Si no, salí y volvé a entrar si es un problema de conexión. Si es un problema de micrófono, no importa, va a leer Eric. ¿No, no nos escuchás, Pablo? Ahí yo te estoy viendo en pantalla. Bueno, Pablo y Camila, por favor, vuelvan a. parece que tampoco nos escucha, profe. Sí, ahí le estoy poniendo por el chat. Un segundo, Eric, a ver si se pueden volver a conectar los chicos. Bueno, Pablo, Camila, ¿nos escuchan? Pablo, Camila, ¿nos escuchan? Bueno,
Bueno, avanzamos un poquito, Eric. Eh, Habíamos quedado en la parte de ver estas medidas que nosotros vamos a aprender a calcular ahora. Si se están calculando dentro de lo que es una muestra, a todos estos valores los vamos a llamar estadísticos, estadígrafos o estadísticas. En cambio, si se van a obtener a partir de una población, que puede ser el menor de los casos, se van a llamar parámetros. Los estadísticos y los parámetros son calculados mediante las mismas formas, lo que va a cambiar es la simbología que se va a aplicar. Es decir, nosotros habíamos visto que la población, claro, él no nos está escuchando, qué lástima, che. Bueno, que la población, ¿sí? El tamaño de las observaciones va a ser con la letra N mayúscula y la muestra, el tamaño de las observaciones va a ser con N minúscula. La media, para la población, que es el primer valor que vamos a aprender a calcular, siempre va a estar dada por una letra X mayúscula, esto le falta la barrita arriba, o la letra mu, la letra griega mu, ¿sí? Que es esta que está acá. En el caso de la muestra va a ser una X pero en minúscula. Y después cuando tratemos con variables, ¿sí? Vamos a trabajar dentro de la población con variables con letras mayúsculas y en la muestra con letras minúsculas. Hola Jacobo, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Cómo le va, profe? Buenas Bien, noches. ¿vos? Bien, bien. Me alegro. Bueno, hemos avanzado un poquito, Jacobo, después va a estar la parte de la grabación que no viste y bueno, estamos esperando también que Pablo y Camila se conecten porque están entrando y saliendo bastante, no están teniendo suerte con la conexión. Bueno, profe. Bien, entonces, dentro de lo que es la, las distintas medidas que nosotros vamos a aprender, hoy puntualmente estamos trabajando con las medidas de posición, ¿sí? Que se refieren básicamente a dónde está localizado el centro de la distribución o a lo que se denomina medidas de tendencia central. Eso es lo que vamos a ver hoy o vamos a intentar ver hoy con moda, media y mediana. En caso de las medidas de dispersión, es lo que hablábamos al principio con el ejemplo, es decir, medidas de dispersión o de concentración. Se van a referir a cuán están dispersos los valores, es decir, cuán lejos están de esos valores medios que nos van a otorgar las medidas de posición. Las medidas de asimetría lo que van a hacer es mostrar si hay simetría hacia uno o hacia otro lado dentro de la distribución. Y las medidas de puntiagudez nos van a indicar el grado de variación en la velocidad en que se suben y bajan la distribución de izquierda a derecha. Básicamente, en las medidas de asimetría y de puntiagudez no vamos a hacer tanto hincapié, pero sí vamos a trabajar con las medidas de posición y de dispersión o concentración. Dentro de las medidas de posición, a la mayoría las vamos a llamar promedio. Un promedio es un valor típico en el sentido que se emplea para representar todos los valores individuales de una serie de una variable. Un promedio no pasa de ser más que un valor más de la variable, por lo tanto tendrá las mismas características que ella. Ojo, el promedio es un valor, o la media, o la mediana, o la moda, es un valor que nos va a representar al conjunto de datos. De ninguna manera es el único. Y de ninguna manera tenemos que basarnos únicamente en el promedio para sacar conclusiones respecto a un conjunto de datos, ¿sí? Pero es importante que sepamos que es una medida muy importante que caracteriza al conjunto de datos. Fíjense, las medidas de tendencia central, que son las que estamos estudiando en este capítulo, son las que se van a encargar de resumir la información del conjunto de datos numéricos por medio de un número determinado. Es decir, yo ahora no voy a necesitar más por ahí la tabla completa o la serie simple completa o lo que fuese, sino que lo represento a través de un valor, que va a ser esta media. Se van a dividir en tres: la moda, que es el mayor, que es el número que mayor frecuencia tiene en el conjunto de datos; la media, que es el promedio del conjunto de datos; y la mediana, que es el centro del conjunto de datos. Y ahora vamos a ver un poquito cómo se calcula cada uno. Pablo, Camila, ¿escuchan? Sí, ahora sí. Sí, profe. Buenísimo.
Entonces, la media es la más fácil de calcular y se define. Y se obtiene dividiendo, como habíamos dicho al principio de la clase de hoy, la suma de los valores observados por el total de la observación. En la serie simple lo que se hace es sumar todos los valores y dividirlo por la cantidad. Toda esa simbología que tienen ahí quiere decir eso. ¿Cómo se representa? X barra es la media. Este símbolo que tenemos acá es sumatoria. X sub i quiere decir que es la sumatoria de todas las variables, desde la primera hasta la última. Sumamos todo. Y lo dividimos por n, es decir, lo dividimos por la cantidad. En la distribución de frecuencias de variables discretas se le agrega una situación. ¿Cuál es? Multiplicar el valor de la variable por su frecuencia absoluta. Simple. Luego a eso lo sumamos a todo y luego dividimos por la cantidad. Ya vamos a ver ejemplos. Y para el caso de la distribución de frecuencias de variables continuas, es decir, cuando trabajamos con intervalos, se hace de la misma forma. Nada más que cuando trabajamos con intervalos, en lugar de usar el valor de la variable, como tenemos un intervalo, utilizamos la marca de clase, que es el valor del medio del intervalo. Eso lo multiplicamos por su frecuencia. A ese valor que obtuvimos de multiplicar marca de clase por frecuencia, lo sumamos a todos y dividimos por la cantidad. Esas son las tres formas de calcular la media aritmética. Acá tenemos valores de la variable, frecuencia y tamaño de la muestra. Como les decía, se utiliza la marca de clase del intervalo. La mediana. La mediana es el valor central de la variable cuando los datos están ordenados por su magnitud, ya sea ascendente o descendente. Es el valor de la variable que supera a no más de la mitad de las observaciones y es superado por no más de la mitad de las observaciones. Se simboliza con ME. En el caso de la serie simple, ¿cómo se hace? Muy sencillo. Para obtener la mediana, lo que hacemos es ordenar los datos de menor a mayor o al revés. Y vamos a encontrar el orden, ¿sí? Es decir, la posición donde va a estar. Bueno, nosotros tenemos que lo primero a hacer es ordenar los valores, de más chico a más grande, de más grande a más chico, no importa. La posición va a estar dado por n más 1 sobre 2. ¿Qué es esto? La muestra, el tamaño de la muestra más 1 sobre 2. Fíjense un ejemplo. Si un caso es par, o sea, si yo tengo un conjunto de datos pares, 1, 3, 5, 6, 8 y 10, por ejemplo, los tengo ordenados de menor a mayor, podría haber hecho al revés. La posición de la mediana me va a dar 6, que es el tamaño de la muestra, más 1, que viene de fórmula, dividido 2. Eso me da la posición. Eso me da 3,5. ¿Qué quiere decir 3,5? Que la mediana va a estar entre el 5 y el 6. Por eso, cuando es un dato par, lo que hacemos es sumar los dos datos que están en el medio, 5,6 dividido 2, 5,5. Ese es el dato de mediana de este conjunto de datos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es impar? Mucho más simple. Fíjense, tenemos el 1, el 4, el 8, el 10 y el 10. Están ordenados de menor a mayor. La posición va a estar dada por 5, que es el tamaño de la muestra, n, más 1 sobre 2, es decir, 3. ¿En qué lugar está la mediana de este conjunto de datos? En la posición 3. 1, 2, 3. Entonces, 8 es el dato de la mediana en este caso. ¿Se entiende? Para pares se hace de una forma, para impares se hace de otra. Como habíamos dicho, podemos definir a la mediana como aquel valor que divide a la serie de tal forma que por lo menos el 50% de los valores son menores o iguales. Y por lo menos el 50% de los valores son mayores o iguales. ¿Qué pasa cuando trabajamos con distribuciones de frecuencias de variables discretas? Bueno, acá la cosa se empieza a complicar un poco, ¿sí? Y ahora vamos a ver el ejemplo y por qué se entra a complicar un poco. Bien. Para poder identificar la mediana cuando tenemos tablas o cuando tenemos variables discretas, que hay un único valor de variable, nosotros vamos a identificar algunos nombres nuevos que por ahora no veníamos conociendo. ¿Cuáles son? Vamos a identificar a NJ. NJ es la primer frecuencia absoluta acumulada mayor a n sobre 2, o sea, mayor a la mitad. Fíjense en este ejemplo. N es 50. N sobre 2, por lo tanto, es 25. Yo para calcular esto tengo que sacar la frecuencia absoluta, ¿sí?, acumulada.
¿Se acuerdan cómo era esto? Acumulábamos 2 más 10, 12, 12 más 14, 26, 26 más 20, 46, 46 más 4, 50. Entonces, tengo que obtener la NJ, que va a ser la primer frecuencia absoluta más grande que n sobre 2. ¿Cuánto es n sobre 2? 25. ¿Cuánto es NJ en mi tabla? 26. Esta es NJ. Ahora, tengo que encontrar NJ menos 1. ¿Quién es NJ menos 1? La frecuencia absoluta acumulada anterior a NJ. Si NJ es esta, la anterior es 12. Por lo tanto, NJ menos 1 es 12. ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. Las NJ van a tener su correspondiente IJ. Si esta es NJ, automáticamente identifico a la IJ como 135. ¿Y quién va a ser IJ menos 1? Por supuesto, la que le corresponde a NJ menos 1, o sea, la anterior a NJ. Una vez que tengo identificado esto, vengo a los casos y digo, si n sobre 2, o sea 25, es más grande que nj menos 1, la mediana es IJ, que sería nuestro caso. Fíjense, si n sobre 2, 25, es más grande que nj menos 1, es más grande que 12, entonces la mediana es 135. En cambio, si n sobre 2, 25, es igual a nj menos 1, no es este el caso, la mediana se va a obtener sumando ij más ij menos 1 sobre 2. Siempre tenemos que ver, primero que nada, identificar a estas 4 nuevas herramientas que utilizamos para el cálculo. NJ y NJ menos 1, IJ y IJ menos 1. Y luego interpretar si estamos hablando con un caso 1 o un caso 2. Esto es frecuencias discretas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando trabajamos con frecuencias continuas? Parecido, pero no igual. Tenemos que identificar de nuevo a NJ, la primer frecuencia acumulada mayor a n sobre 2. En este caso, nuestro n es 15, tamaño de la muestra. Por lo tanto, n sobre 2 es 7,5. Fíjense, NJ dice que es la primera frecuencia acumulada más grande que n sobre 2. Por lo tanto, es 10. Si identificamos a 10 como NJ, automáticamente 5 es NJ menos 1. Luego tenemos que identificar los NJ minúsculos, es decir, si este es NJ mayúscula, el correspondiente es NJ minúscula, que es 5. Y LI es el límite inferior del intervalo de NJ. Perdón. Fíjense, identificados todos esos valores, me vengo a los casos. Caso 1. Si n sobre 2, o sea 7,5, es más grande que nj menos 1, más grande que 5, estamos en ese caso, la mediana, ¿cómo se va a calcular? Se va a calcular como el límite inferior de ese intervalo, 14, más c, que era c, la amplitud, que en este caso es 2, la amplitud del intervalo, multiplicado por n sobre 2, 7,5, menos nj menos 1, 5, todo eso dividido en nj. nj es 5. Eso me va a dar un resultado de mediana. Ahora bien, si n sobre 2, 7,5, fuese igual a nj menos 1, fuese igual a este valor, que no es el caso, la mediana sería ij menos 1, que ij menos 1 en este caso es el valor del intervalo del valor menor del intervalo de ij menos 1, o sea 12. ¿Sí? ¿Qué pasa con la moda? La moda es el valor más frecuente, más común observado en el conjunto de datos. Siempre, en cualquier distribución que estemos trabajando, la moda es el valor que más se repite. Veamos algunos ejemplos.
Si tengo el caso de serie simple, tengo un conjunto de datos que es 1, 4, 3, 8, 10 y 3, la moda es 3. Es rapidito. El valor que más se repite es 3. Tengo un segundo caso, 3, 4, 6, 4, 6, 8. A este se le denomina conjunto de datos bimodal. ¿Por qué? Porque tiene dos valores que se repiten en la misma cantidad, el 4 y el 6. Y después tenemos el caso 3, que es 8, 3, 5, 7, 4, donde no hay moda. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor que se repita, todos se repiten en 1. Entonces la moda es 0. Bien, cuando estamos trabajando con distribuciones discretas, en donde hay un solo valor de variable, lo que tenemos que buscar es qué valor se repite más veces. ¿Cómo lo identificamos? Muy fácil. Entramos a ver, por ejemplo, esta distribución de frecuencia, y vemos que en este caso el valor que se repite más veces es el 3, que se repite 5 veces. Ojo, la moda es 3, no 5. Lo que tenemos acá es lo que es el valor que se repite. Si 3 se repite 5 veces, su moda es 3. ¿Por qué decimos que en este caso también la moda es 1? Porque si bien hay otro valor que se repite más veces que el 1, que es el 3, identificamos que el valor anterior y el posterior a 1 son más chicos. O sea, esto que está pasando acá representa una moda. Por eso identificamos como la moda al 1. ¿Por qué? Porque el 0 se repite 2 veces y el 2 se repite 3 veces. Es decir, que el 1, al repetirse más que su valor anterior y posterior, se transforma en una moda. ¿Sí? ¿Qué pasa con el caso 2? Bueno, acá está clarito quién es la moda. ¿Sí? Es 1. ¿Por qué? Porque se repite 11 veces y no hay ninguno que se repita más veces. ¿Y qué pasa con el caso 3? Acá no hay moda. ¿Por qué? Porque todos los valores se repiten 2 veces. No hay ninguno que se repita más que el otro. En el caso de variables de frecuencias continuas, nosotros vamos a utilizar el método crudo o de marca de clase. ¿Cómo es este método? Este método 2 se los dejo para que sepan que existe, pero no lo vamos a utilizar. ¿Cómo es este método del caso 1? Bueno, muy sencillo. Veo qué intervalo se repite más veces, sumo los dos valores del intervalo y divido por 2. Entonces, en este ejemplo que tengo en pantalla, digo, bueno, a ver, ¿cuál es el intervalo modal? ¿Cuál es el intervalo que se repite más veces? El, el intervalo de 65 a 75, porque se repite 7 veces. Entonces, ¿qué tomo como moda? El valor de su marca de clase. Fíjense, sumo el límite inferior más el superior y lo divido por 2. 65, 75, dividido 2 me da 70. Y ahí obtengo el valor de la moda. Bien, bueno, eso les va a quedar para la parte de la grabación. Chicos, fue muchísima información en poquito tiempo, más sumado que, bueno, el único que presenció la clase completa fue Eric. Pablo y Camila entraron y salieron un par de veces y vos, Jacobo, entraste un cachitín tarde. Obviamente que esto les queda grabado con el documento teórico para que lo puedan visualizar. Lo que les pido es que relean tanto el apunte como la grabación de la clase, y el miércoles en presencial nos vamos a sacar algunas dudas sobre el funcionamiento de estos cálculos y vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios de este tipo. ¿Estamos? Bueno, profe. Perfecto. Bueno, Bien, chicos, gracias por conectarse. Nos estamos viendo el miércoles. Listo, perfecto. Que anden dale, bien. profe. Bueno, profe. Hasta Chao. luego. Chau, chau. Chao.